nuestra amiga María Fernanda León. Buenos días, bienvenida María Fernanda, ¿me escucha? Hola, muy buenos días, estimado Nelson. Sí, sí, escucho perfectamente, gracias. Qué bien, muchas Muchas gracias. gracias. Muy buenos días. Ah, Muy buenos días, estimado Nelson. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias por darnos un espacio para poder llegar a la audiencia de este gran programa. Gracias. no, claro, para nosotros es importante también conocer qué es lo que está ocurriendo y cómo está pasando y cómo está viviendo este sector de la sociedad que también está siendo afectada por toda la situación que hoy ocurre en el país. María Fernanda, es imperativo que hoy, luego de que la Asamblea Nacional dijo, pues el presidente no se va a ir, es decir, no se dio paso, no va a ser destituido, ok, ese fue el llamado que hizo la Asamblea a la salida, entonces no va. Ok, se queda el presidente. ¿Es imperativo, María Fernanda, que hoy el gobierno pueda de una vez por todas sentarse y resolver este problema? Claro, es imperativo y sobre todo tomar en cuenta que el respaldo no es hacia una persona que está ocupando la presidencia. El respaldo es a la democracia, es decir, a la libertad de expresión, a la inclusión, al derecho de poder trabajar, de buscar un emprendimiento, de recorrer libres por las vías del país. Es imperante porque y no solamente nosotros hemos visto, de hecho, las puertas abiertas y a toda la ciudadanía nos consta que se han mantenido abiertas las puertas del diálogo desde el sector gubernamental, eso es evidente. Sucede que el de la otra parte, esas puertas siempre han estado cerradas. Y luego cuando se da un diálogo, que nosotros teníamos la esperanza que de ahí salga humo blanco, que a la final esta otra parte ceda también y no se convierte en un monólogo, como ha sido el tremendo diálogo que se dio antes de ayer, que no se convierta en un monólogo y que no se convierta simplemente en un espacio de chantaje, que no se convierta en un espacio de imposiciones, de temas obligatorias, además sin tomar en cuenta al resto de la ciudadanía, al resto de la población, a quienes vamos a estar afectados sí o no de las decisiones que están tomando entre ambas partes. Entonces el diálogo tiene que ser entre dos partes, pero también con el resto de los actores importantes, relevantes en esa toma de decisiones que pueden sí o no ser afectados. Entonces, es imperante que se reabra el diálogo, pero el diálogo tampoco puede estar basado en un suelo teñido de sangre. Entonces, quienes han liderado ese tipo de acciones criminales tienen que estar fuera de todo diálogo. Tiene que darse un diálogo en medio de un espacio, de un territorio de paz, se da una tregua, como ocurre en todas las guerras, en todas las batallas, salvo que sea una batalla liderada por el terrorismo, este tipo de treguas no se dan. Ahí Claro, es cuando se cierran las sí, carreteras, por totalmente de ejemplo. acuerdo. Creo que estamos de acuerdo en que la violencia no puede seguir, creo que estamos de acuerdo en que esto tiene que parar. Usted decía, María Fernanda, del diálogo, de que tal vez la contraparte no está escuchando, pero entonces usted no está de acuerdo en que un año se pasó, por ejemplo, el movimiento de la CONAIE y todos los sectores sociales solicitándole respuestas al presidente y durante ese año nunca se le dio respuesta. ¿Usted no cree que el gobierno realmente no dio la respuesta durante este año y fue quien provocó realmente este estallido ahora? Bueno, nosotros teníamos el cronograma, el plan, el presidente siempre lo había dicho. El primer año, durante los primeros 6 meses, estuvieron enfocados al tema de la vacunación, que sabemos que tomó mucho tiempo. De hecho, ese fue un caso de éxito porque se trabajó de la mano del sector privado y se logró el objetivo. Entonces, de ahí sí tenía que dedicarse a resolver otro tipo de situaciones, pero también todos sabíamos, en todos los discursos, en los mensajes, el gobierno había dicho, a partir del segundo año todo el enfoque estará direccionado hacia el tema social, hacia el tema económico, ya arreglado un poco la casa, el tema fiscal, todo esto se estaba ya planificando para el segundo año, pero resulta que ese segundo año no llegó porque se nos vinieron las movilizaciones. Entonces también si uno está golpeando la puerta y no se le escucha, también tiene que insistir, pero Claro, no a través del terrorismo. Eso claro. ya no es movilización, eso Oiga, ya es un acto de terrorismo cuando hay violencia. es como cuando usted que particularmente tiene experiencia en ventas, es como cuando ustedes venden algo y no les pagan, entonces primero es, oye, paga, oye, paga, oye, paga, ya después te vamos a quitar lo que compraste, ya después te vamos a mandar el abogado. Es igual, el movimiento indígena, hay mucha gente que pasó durante un año y esto hay que reconocer también, no es que vino con Lazo, esto vino desde mucho tiempo atrás, es decir, Lazo se sentó y las movilizaciones empezaron, si no mal recuerdo, al mes que se sentó Lazo y siempre se decía que esto era una consecuencia de lo que venía del gobierno anterior y que la gente necesitaba una respuesta, es decir, sabía el gobierno que estaba caliente las calles y de hecho empieza el presidente con una muy buena aceptación. Lamentablemente esta falta
de poder escuchar a los sectores ha desembocado en esto. Usted decía algo cierto, María Fernanda, el terrorismo, la muerte. Hoy se reconoce no solamente el fallecimiento de militares, sino también de manifestantes. Entonces estamos en un momento en donde estamos contando muertos, María Fernanda. Es decir, si matan al militar, rompo el diálogo. Pero como murieron manifestantes, no me importa. O sea, estamos ante la representación de dos poderes. Sin embargo, también hay un tercero, que es el de la sociedad civil. De esas víctimas nadie está hablando. De esas víctimas que no pudieron llegar a los hospitales porque no pudieron atravesar por las vías para llegar a Quito, Guayaquil o Cuenca para hacerse la quimioterapia. Nadie habla de aquellas víctimas que tenían que hacerse las diálisis y que hoy están en un estado de gravedad. ¿Por qué? Porque las vías están cerradas. Nadie habla de las víctimas de aquel tendero de la esquina, de aquella señora que montó su negocio por catálogo en su casa, de aquella señora que recién abrió su peluquería o que ya la tenía, de aquella persona que puso su restaurante con mucha ilusión. Nadie habla de esas víctimas que hoy han perdido, y no a nivel solamente económico, han perdido la posibilidad de salir adelante, de trascender, de poder mejorar su calidad de vida. Nadie habla de aquellos jóvenes que están graduados y que están buscando empleo y que ahora ya están definitivamente cerradas las puertas porque el tema del empleo ya no se va a dar, y que quieren migrar, no saben cómo, quieren de calidad de migrantes irse fuera del país. ¿Quién habla de esas víctimas? ¿Quién nos representa al común de los cristianos? Hay un poder y otro poder. Se habla de las víctimas de por acá, que a la final sí, en los manifestantes todavía no está aclarado cómo fue que fallecieron, incluso se habla de que uno fue por muerte natural, habrá que investigar, pero lo que sí tenemos claro es que de la parte de las Fuerzas Armadas, porque hay videos, sí se ven las emboscadas, y eso está a la vista de toda la ciudadanía. No se puede tapar el sol con un dedo. Claro. Nosotros hemos visto el caso de los manifestantes, cómo fue que fallecieron. En el caso de las Fuerzas Armadas, pero salen todos los medios. Gracias a las redes sociales, ahora no se puede tapar ni la realidad ni el sol con un dedo. Entonces, claro. Sí, es definitivamente, se tiene que reiniciar el diálogo, pero en las condiciones de paz, de calma, y también bajo una metodología, que alguien imponga el tiempo que hable la una parte, el tiempo que hable la otra, y que esto no se convierta en un monólogo o un escenario donde unos pocos son los protagonistas, cuando precisamente esos protagonistas son los que han causado el caos del país, porque yo puedo tener la deuda, mi deuda no me pagan, pero jamás voy a ir con un arma a decirle ahora me pagas porque me pagas y le voy a disparar y le voy a matar, o le voy a amenazar con cortarle las venas para que la sangre no fluya. Claro, bueno, es que hay varios tipos de violencia, ¿no? Hay esa violencia explícita y hay la violencia psicológica también, entonces hay muchos tipos de violencia. La banca ejerció mucha violencia en la época de pandemia con cobrando y todo, y la gente se desesperaba. Un año, usted decía, por ejemplo, María Fernanda, usted decía nadie reclama por las víctimas, pero nosotros hemos hablado aquí durante todo el año de que precisamente en este espacio, yo no estoy diciendo que no vea mi programa, ni tampoco estoy diciendo que lo vea, mi querida amiga, pero nosotros durante un año hemos dicho de las víctimas precisamente de las medicinas, por la falta de medicinas en los hospitales. Hemos hablado de los estudiantes por la falta de oportunidades. Hemos hablado de un gobierno que habló del primer año, de los 100 primeros minutos de poder sacar adelante el país. Entonces sí se ha hablado. Lo que pasa es que tal vez no escuchamos. No le digo que vea mi programa, cada quien es libre de ver mi programa. Pero a lo que usted decía que nadie habla, pues no, sí hemos hablado durante un año y le hemos venido diciendo al presidente, claro, desde nuestra trincherita, póngase pila, presidente, póngase pila, ya se levantaron los maestros, ya se levantaron los transportistas, ya se levantaron. O sea, esto venía en creciendo. De hecho, María Fernanda, los manifestantes, la CONAIE, anunció la paralización con un mes de anticipación. No es que salieron porque les dio la gana o porque son vagos. Un mes para que el gobierno diga, a ver, vamos a parar esto. Pero usted dice algo cierto, esto necesita ya tener una respuesta y usted toca un tema fundamental, un tiempo. Ojalá que sea así, que cuáles son, hablemos del sector que usted representa, cuáles han sido las pérdidas, porque tiene razón, a estas alturas ya todos perdemos, todos estamos perdiendo. Desde el tema de las ventas, ¿cuál ha sido el punto más que más les ha dolido y que más les ha afectado, dentro del sector productivo?
Claro, y antes que nada decir que los problemas que viene arrastrando el país son estructurales y ya llevan años. Que si la marcha hubiera sido para pedir medicamentos en los hospitales Pero para la también lo atención piden. a la gente, hasta yo hubiera salido a la Pero marcha. María Si Fernanda, hubiera sido para pedir pero educación, es que no han leído los hospitales 10 para el puntos. campo, Perdón que le hubiera interrumpa. estado ahí. Pero todo gira alrededor del combustible, entonces ahí sí ya no se entiende. Ahí estamos, verá, ahí estamos equivocados. No han leído los 10 puntos, porque la CONAIE pide los combustibles, problemas de sus territorios, medicina, educación, seguridad, salud. Son 10 puntos. Entonces sí, tiene razón. En el diálogo que todos hemos escuchado y en las condiciones que hemos visto que ha puesto la CONAIE, todos, no se ha hablado de los 10 puntos. Los 10 puntos solo se los ha hablado así, 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos. ¿Ya? Pero a la final todo ha estado enfocado, direccionado en el combustible, como si eso fuera todo. Entonces, que si hubiera sido una marcha pacífica para pedir el resto de los 10 puntos, hasta hubiéramos salido. Pero el rato que ya se comienza a ver delincuencia, vandalismo, violencia, cierre de carreteras, cierre de las vías por las cuales circula la sangre que le da vida al país, ese rato ya no es una movilización, ya no es una manifestación por esos 10 puntos. Se tergiversó, se quitó la legitimidad que tenía cualquier movilización. Ya todos entendimos que no va por ahí la cosa, que ese es el pretexto, que hay otro tipo de intereses, porque los 10 puntos bien manejados, bien negociados, en medio de un ámbito de paz, obvio que todo el mundo hubiera apoyado lo que se puede y lo que no se pueda cumplir, porque también en ese medio en el cual se están discutiendo estos 10 puntos, habrá sectores que se afecten, como es el agro, como es el sector petrolero, como es el sector... A todos tienen que involucrar, porque no estamos viviendo un gobierno de facto, no estamos viviendo una dictadura. En estos días sí estamos viviendo una dictadura a través de un secuestro que ya no es una manifestación ni movilización. Ya pasaron de la raya, ya se les fue de las manos. Eso ya nadie en este país debería apoyar. Ya nadie debería salir a decir, ¡ay, qué bueno los 10 puntos! No, se acabó. Este rato lo que tenemos que pelear es por la paz, porque se abran las vías, porque el Ecuador comience a respirar nuevamente, porque esas vías se abran, porque este rato hay muchas lágrimas, mucho dolor, mucho sufrimiento de gente que con mucha ilusión inició su negocio y ahora están cerrando. Eso, ¿quién va a recuperar? Por más que se siguen a cumplir los 10 puntos, por más que el gobierno nos dé todo gratis, este rato ya ni el diálogo, este rato ya ninguna presión, ninguna manifestación, nada tiene sentido. Ya se perdió la oportunidad, ya no vale la pena. No se puede lograr cosas cuando detrás de ellas hay mucho dolor, mucha tristeza, mucho sacrificio, mucha muerte. Eso no se puede lograr. Así que nosotros sí pedimos a la otra parte, a la CONAIE, a sus dirigentes, pero no a aquellos dirigentes que están en el ámbito de la violencia y que han provocado el caos, que se sienten en calma a dialogar y que nos tomen en cuenta todos. María Fernanda, cuando el presidente de la República, como muestra de que van a conversar, abre la Casa de la Cultura, primero la toma de la Casa de la Cultura, luego la apertura de la Casa de la Cultura y luego el ingreso de las madres, de los niños, de las abuelas indígenas, entran y luego el gobierno da la orden de dispersar y lanzan bombas lacrimógenas. ¿Eso para usted no es violencia? A ver, cuando todos, por eso digo, menos mal que ahora hay redes sociales y todo está a la vista de la ciudadanía. ¿Qué haría usted si en las tomas que se hacen dentro de la Casa de la Cultura encuentra armas de alto calibre? ¿Qué haría usted si sabe que dentro hay infiltrados? ¿Qué haría usted si sabe que adentro puede haber una masacre, ahí sí provocada por personas que no son de la CONAIE o a lo mejor que no son del área indígena, pero que sí son de otras fuerzas nefastas que podrían estar dentro del país y que esconden oscuros intereses? ¿Qué haría usted? Entonces, también hay que ver lo que hay detrás de cada cosa. O sea, bueno, también hay gente manipulada. Armas, eso no se debería permitir dentro de la Casa de la Cultura. Qué terror lo que se podría crear en el país si dejamos de entrar a las armas dentro de nuestro territorio y dentro de la ciudadanía, que ahora ya lo hay. Claro, pero sí, yo entiendo, hubo una denuncia. Entraron y no encontraron nada. Vimos la foto. Vimos las imágenes, o sea, no fue denuncia, todos lo vimos, en las redes están las armas de alto calibre que tenían dentro de la Casa de la Cultura. Pero María eso Fernanda, no es negociación, ni movilización, ni manifestación en son de paz. Claro, pero eso no dijo la Fiscalía, cuando entró y dijo, porque habían dicho que había armas bélicas. Entraron, vimos todos.
Sí, no, entraron y la misma Lo policía, vimos. pero la policía dijo que no había nada. Y luego se tomaron y luego a la gente la dejaron afuera y luego algunas universidades abrieron las puertas, se quedaron los señores manifestantes y luego el gobierno dijo, ok, entren otra vez. O sea, no encontraron aquello. María Fernanda, ¿usted A cree ver, que la vía es... de lo que, de Ya. lo que nosotros vimos en las redes, porque no me invento nada, todo está en las redes, en el Twitter al menos está todito. Sí. ¿Cómo entraron después de una requisición? ¿Ya? Y nosotros vimos cómo les hacían toda una investigación, les veían qué es lo que tienen adentro de las mochilas. Ahí sí fue, vaya nomás adentro. Pero también se decomisaron bombas, ¿no? Que tenían Claro. ahí armadas y armas y los cuchillos y tanta cosa que tienen, Entonces, con por lo cual no se ejemplo, defiende claro, por a ejemplo, un usted no país. cree que por ejemplo, usted no creería el tema este del manifestante que murió con una bomba lacrimógena incrustada en la cabeza. ¿Usted no cree eso entonces? Puede ser, pero ese es el riesgo de las movilizaciones. Lastimosamente, la violencia trae violencia. Ojo por ojo y te quedarás ciego. Así ¿Qué es. frase más sabia? Entonces, quien se lanza a las calles a infundir la violencia, siempre se correrá el riesgo de que esa sea la devolución a través de la violencia. Y es lo que puede estar pasando ahora con el cierre de las carreteras, pues ya la gente, ya los comerciantes, ya la gente que ya no tiene que comer, se va a levantar en algún momento. ¿Por qué buscar eso cuando se puede dialogar en un ámbito de paz? Claro, Así que pero ojo por ojo y te quedarás ciego. totalmente de Es el acuerdo. riesgo Creo que que tenemos de responder con violencia. claro, creo que a ese punto que ya se llegó en algunos sectores de Quito es penoso, ¿no? Que la gente ya salía a defender sus casas y salían con armas y era un pueblo contra pueblo. En estas conversaciones se había rebajado 10 centavos, el gobierno lo había dicho, 10 centavos, el petitorio era 40 centavos, 50 centavos si no recuerdo, y algo dijeron que era claro, es decir, el gobierno esperó 15 días para luego decir que sí podía modificar el tema. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué dejar que las cosas lleguen a este nivel? ¿Por qué causar una afectación? Porque en este momento tanto los manifestantes como el gobierno tienen responsabilidad de que ese negocio no prospere. Ustedes con su venta tienen una afectación tanto por parte de los manifestantes que cierran la calle, pero también por parte del gobierno que no ha escuchado o no tiene responsabilidad el presidente Lasso en esto. Claro, yo no soy política, no podría responder por lo que ha hecho, lo ha hecho, o decidido o no ha decidido el presidente. No es que esté respaldando al gobierno, nosotros sí respaldamos la democracia, que significa libertad de expresión, libertad de movilización, el bien más sublime, ni siquiera de todo ni siquiera del ser humano. El bien más sublime de todo ser vivo es la libertad. Y el momento que se coarta la libertad a la población es como el momento que se cortan las vías, es como si a un enfermo agonizante se le estuvieran cortando las venas por donde fluye la sangre para acelerar su agonía, para hacerle sufrir más, para torturarle y ahí aprovechar y darle más velocidad a su muerte. Eso no se hace. Entonces, ¿por qué habrá esperado? ¿Por qué no habrá esperado? Lo único que todos sabemos es que hay un presupuesto que a la final fue aprobado también por la Asamblea. En ese presupuesto el tema de los combustibles, y si todo el mundo allá aprobó eso, pues eso es lo que tenía, porque ese rato también no dijeron, ojo, el presupuesto del Estado no estamos de acuerdo, algún grupo que se sentía afectado, pero seguimos hablando del tema de los combustibles para que vean que el 90% de la discusión de este famoso diálogo ha estado alrededor de la gasolina, alrededor de los combustibles, alrededor del diésel. Pero nadie dice que, por ejemplo, en el Cotopaxi ha aumentado el nivel, el porcentaje de analfabetismo. ¿Por qué? ¿Por qué los líderes indígenas no se han preocupado de su gente? ¿Por qué los líderes indígenas no han hecho una marcha para pedir un hospital dentro del campo? Para que mejoren las escuelas, para que los niños estudien, para la desnutrición infantil. ¿Por qué no han pedido durante todo este tiempo eso? Y se centran en todas las entrevistas que ustedes van a ver en los medios y demás, el precio de la gasolina ha ocupado el primer lugar. Entonces uno dice, no, pues o sea, esta no es mi batalla, esta no es la batalla del pueblo, aquí se está jugando otros intereses. Y en eso la gente tiene que despertar, tiene que despabilarse, tiene que darse cuenta que ya no es una lucha del pueblo. El tema de la gasolina, del combustible, es uno de los tantos problemas. Claro, de hecho estaba dentro del petitorio, era uno de los puntos que se discutía. ¿Cuáles han sido las afectaciones que ustedes están teniendo desde el tema de las ventas? Usted es representante de la Asociación de Ventas Directas, ¿no?
Venta directa y de procosméticos, que son las empresas proveedoras de todo lo que son peluquerías, de todo lo que son barberías, tiendas de barrio, ¿Cómo les ha afectado supermercados. esto a ustedes? Todo, todo, todo. Bueno, alrededor ya casi de unos 20 millones de dólares ha sido la afectación entre los dos sectores, pero más que hablar de dólares es el tema del empleo. Hay mucho empleo en riesgo, empleo que se iba a crear durante este segundo semestre del año, ya hablando con las empresas, no lo van a poder crear porque no tienen de dónde pagar salarios. Los salarios que se han perdido porque hay muchos salarios que no se van a poder pagar a partir de ahora y van a pedir una moratoria porque no hay de dónde pagar, si no hay ventas no se mueve la economía. Claro. Entonces, más que en dólares, hay que pensar en cuántos jóvenes ya no van a tener la oportunidad en este momento de encontrar empleo, no van a poder emprender nuevos negocios, están pensando en migrar, ver qué hacen, pero ya la situación está quebrada. Hay muchos negocios que ya han cerrado, hay muchísimas tiendas que ya no se van a volver a abrir, hay muchas peluquerías que recién iniciaron. Yo recuerdo, hay unas estadísticas como 20 peluquerías que ya se abrieron recién y con mucha ilusión. Yo participé en la inauguración con copa en mano, con champán en la mano, una peluquería chiquita cuando la dueña decía, aquí está todo mi sacrificio, aquí están todos mis ahorros. Y ahora cuando yo le llamo, le digo, ¿cómo estás? Me dice, estoy cerrando, ya no la voy a volver a abrir, voy a ver si me pongo un sitio de empanadas al menos para sobrevivir. Le digo, mándame el tema de las empanadas para decir a todo el mundo, a todos los amigos que la compren. Esto no se hace y de esas víctimas nadie habla. Ella lloraba mares porque estaba cerrando aquello que hace 2 meses abrimos con tanta ilusión. Eso no se hace. No se puede ir una manifestación en contra de la misma ciudadanía, en contra del mismo pueblo. Todos nacimos en un suelo llamado Ecuador, eso nos hace hermanos. Todos somos mestizos, todos llevamos la sangre indígena con orgullo. Pero eso no significa que entre hermanos nos podemos acabar unos a otros. Y la sociedad civil no es que ha acabado tampoco a ningún sector indígena, pero ellos sí nos han acabado a nosotros. Bueno, creo que hay una reparación justa que reclaman y esperemos que el gobierno así lo tenga en claro. Ustedes como sector productivo nunca hablaron con el gobierno y le dijeron, oiga, va a pasar esto. Nosotros preveemos que si no se llega a un acuerdo, porque María Fernanda, insisto, esto no pasó el 13 de junio, no es que se levantó la CONAIE y dijo, hoy quiero manifestar. La CONAIE ha venido haciendo manifestaciones, igual que los maestros, igual que los estudiantes, igual que todos, han venido haciéndole pequeñas manifestaciones. Eso también es una desidia por parte del Estado. Es decir, si ya veo que una fracción de la sociedad está marchando en paz, entonces tengo que ponerme en alerta, ¿no? Ahí viene la inteligencia del gobierno. A ver, esto de acá puede reventar. Y si revienta, voy a causar una afectación a usted. Por ejemplo, usted que tiene su red de negocio, que no tiene pito, que no tiene problema en esto, que no pinta en esto, que quiere trabajar. Pero ahí viene la parte del gobierno. Es decir, María Fernanda, la gente no sale a manifestar porque es loca. La gente sale a manifestar, así como usted hoy sale a manifestar porque ya no soporta que su línea de negocio se vea perjudicado y realmente lo siento así, ojalá que se resuelva. Asimismo, hay un grupo de personas que son demasiado pobres, que no pueden sobrevivir y que la única vía de acceso es las calles, sin justificar la violencia. Hagamos a un lado la violencia, porque parece que el discurso es vamos a quedarnos en la violencia y deslegitimemos el tema de la lucha social, la medicina, la educación, la gasolina, etcétera, etcétera, que si a usted no le afecta, está bien, pero si hay un sector que le afecta, usted no tiene que resolverlo porque usted no es gobierno, pero sí el presidente. Y sí decir, a ver, María Fernanda León, el sector productivo, la Cámara de Comercio, etcétera, me está diciendo que debo parar esto porque va a causar una afectación más grande. ¿Nunca hablaron con el presidente? A ver, algo que sí se tiene que tomar en cuenta es que ha habido un abandono de ciertos sectores pobres de la población y que vienen a ser caldo de cultivo para luego ser manipulados. El hecho de que comience a haber nuevamente, como hace años atrás, analfabetismo, no sé si se acordarán, pero los jóvenes para graduarse tenían que hacer el programa de alfabetización. Así es. Entonces, si estos líderes indígenas les coartan el derecho a la educación y nosotros vemos que se promueve el que no estén bien educados, que no aprendan a leer y a escribir, qué tristeza, nadie se da cuenta lo criminal que es, que existe en la población gente que no sepa leer y escribir. Eso significa que esa gente es caldo de cultivo para ser manipulados, no por sus intereses, sino por los intereses ajenos. Ahí sí le ha faltado al gobierno de entrar en esas comunidades que sabemos que además están también manejadas por ciertas células
que están tras ellas y les están adoctrinando y demás, pero también le ha faltado ahí gestión al gobierno para entrar a esas comunidades y decir, a ver aquí qué pasa, vamos a dedicarnos a los niños a la desnutrición, vamos a dedicarnos a enseñar a leer y a escribir. Y de hecho, es la primera vez que en el país existe una subsecretaría de pueblos dedicados al sector indígena, pero como nosotros sabíamos también que esto venía a partir del segundo año, también algo se estaba haciendo. A través de las cámaras todos están en proyectos de responsabilidad social. Yo escuchaba el otro día, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Quito, cómo está preparando a mujeres. Nosotros preparamos a mujeres para el emprendimiento. En todos los rincones de la patria estamos nosotros presentes y a las personas se les maneja el tema educativo como la prioridad número uno. Cómo poder emprender, cuáles son los pilares, cómo manejar las finanzas personales, todo eso. Pero desde el Estado sí, tenían que haberle más puesto foco a esta parte social para que no queden a merced de grupos que pueden adoctrinar en el tema de la violencia, porque el hambre también genera violencia. Claro. Pero entonces hay que preocuparse, claro enfocarse sí. en ese grupo de la población, y no solamente el gobierno, mi estimado Nelson, todos nosotros, la ciudadanía. Cuando vamos al campo, acercarse a la persona y decirle cómo está usted, qué necesita, cómo puedo apoyar. También hay que hacer un mea culpa como sociedad civil. Así es. También así preocuparnos. Nadie sabía hasta hoy que comienza a haber analfabetismo en el país. Entonces yo hago mi mea culpa, yo no sabía. Pero si es que uno llega a saber esta información, sí podemos exigirle al gobierno que otra vez implemente el programa de alfabetización para que los jóvenes bachilleres puedan graduarse, por ejemplo. Este fue un programa espectacular, que se lo frenó. Qué bueno que empecemos a un poco a entender que no se puede desatender los sectores sociales. Yo decía en el noticiero, si el gobierno de Lasso hubiese atendido los sectores sociales, no en su magnitud, porque en un año es complicado, pero puchica, Sí. medicina, educación, cosas básicas, hoy tendríamos tal vez no este escenario. María Fernanda, sus palabras para despedirnos. Sí, solamente decir que el diálogo siempre será el camino y a través de la paz para lograr una solución. La violencia genera violencia. Vuelvo a repetir, ojo por ojo y todos nos vamos a quedar ciegos. Claro. Este momento cualquier lucha de las calles ya perdió sentido porque ya es tanto lo que ha perdido el país en todos los sentidos de la pandemia, los seres humanos que se perdieron durante la pandemia. Si uno se pone a recapacitar, no hay familia en la cual no haya habido algún fallecimiento por la pandemia. Así y esa es. pandemia no nos dejó lecciones a nadie. Así. Entonces, fue peor que un terremoto, 80,000 muertos. O sea, cuando Claro. tuvimos el terremoto del 2016 fueron casi 1,000. Pero hay que poner la mano en el corazón. El Ecuador perdió muchas vidas y es momento de llegar a la conciliación. Pero llegar a la conciliación no a través del chantaje, no a través de la presión. Hay que abrir las vías ya. Esas vías tienen que abrir porque el país está agonizando. Y de esta bien difícil que se recupere. Este rato cualquier lucha en las calles, de ningún lado ya tiene sentido, ya todos perdimos, nadie ganó. Así que promovamos la paz y promovamos el que las vías se abran porque es por donde fluye la sangre que le da vida al país. Ok, que así sea. María Fernanda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Chau, chau. Muchísimas gracias, Nelson. Gracias. Muy bien, ahí estuvo con nosotros nuestra primera invitada, que me pareció muy, muy interesante, amigos. Saludos a Mr. Apolo, mi querido Mr. Apolo, lamentablemente las entrevistas son en la mañana. A ver, me ha parecido súper interesante conocer la contraparte o quienes piensan que realmente pues, la afectación va por el tema de los manifestantes. Creo yo que de lo que me voy a quedar, ustedes serán quienes saquen la conclusión, de lo que sí me voy a quedar en este momento es que tiene que parar. O sea, no sacamos absolutamente nada echándole la culpa a Leonidas Issa, echándole la culpa a Guillermo Lasso, echándole la culpa a los ministros. Todos tienen un grado de responsabilidad. Todos en este momento ya son corresponsables. Y ahí retomaba las palabras de nuestra invitada, incluso diciendo como sociedad el tema del analfabetismo. Sí, pero lamentablemente esto no es porque la comunidad indígena tiene que hacerlo. Esto viene por programas y proyectos sociales políticos de Estado. Porque hay que entender la estructura social, que no es la misma. Hay un sector que necesita el impulso del Estado, no porque el Estado tenga que regalarles, sino que es un compromiso. Por algo es gobierno, por algo hay Estado, por algo hay impuestos y por algo se debe haber o debe existir una correcta distribución de la riqueza. Imagínense si seguimos con el concepto del gobierno de el pobre es pobre porque quiere, yo no tengo que hacerme cargo, si tú no tienes casa, allá tú es tu problema. No,
Así no se sobrevive, peor en una economía tan débil como la nuestra. Decía María Fernanda, venimos golpeadísimos de la pandemia. Entonces, la principal preocupación del Estado es salvaguardar al sector más golpeado, porque hay que decir las cosas. Yo entiendo la molestia de María Fernanda y así de muchos empresarios. Yo tengo familia que son empresarios, que tienen negocios y que están sufriendo, ¿ok? Pero aún con el sufrimiento, aún con la falta de cosas, todavía se puede seguir y todavía hay chance de maniobrar y hay chance de subsistir. Hay un sector de la sociedad, mis queridos amigos, que no tiene ese chance de maniobrar, que no tiene ese chance de subsistir. Y ser empáticos, ser razonables y decir, ok, yo, si ya no puedo comprar una cubeta de huevos, hoy me compro 5 huevos, por lo menos compro los huevos. Hay familias que no tienen para ninguno, ¿ok? Entonces eso no es justo. Eso no es justicia social, eso no es ser condescendiente con nuestra sociedad, eso es ser individualista y crear, como ya se ha creado, comentarios separatistas como lo que veíamos en Guayaquil, de quien decía hay que separarnos de la sierra. Ojalá que estos criterios de estas personas que son comunicadores y que usan el espectro radioeléctrico para destilar odio, ojalá que no pase, que no se dé.